¿Qué tal? Espero que estéis todos bien, y todos vuestros familiares. Bueno, ánimo que va quedando un día menos, para que vuelva toda la normalidad. Bueno, comenzamos hoy el tema 13 y 14 del libro de manual de soldadura correspondiente a soldeo, MIG-MAG y alambre tubular. Estos dos temas, aunque son por separado, el 13 y el 14, los voy a reagrupar. ¿Por qué? Porque ya vais a ver que las diferencias que existen en el alambre tubular con respecto a MIG-MAG van a ser muy pequeñas, entonces prefiero agrupar el tema para evitar el tener que dar dos temas, ¿vale? Bueno, vamos a ver pues un poquito cómo se inicia el proceso de MIG-MAG. Inicialmente se desarrolló para soldar aluminio, posteriormente sí que se usó, y de hecho hoy en día es así, se usa para el tema de soldaduras de acero al carbono, pero bueno, en un principio que sepáis que fue un proceso de soldeo desarrollado exclusivamente para el tema del aluminio. Como gas de soldadura, se empleaban inicialmente tanto el argón como el helio para el tema de soldadura de aluminio. Lo que sucede que el alto precio tanto del argón y especialmente del helio dio lugar a una serie de adiciones que se hacían sobre estos gases con dióxido de carbono. Especialmente los gases que se suelen mezclar son hoy en día en la industria son el argón y el CO2. Y así lo que se consigue es unos resultados mejorados en el proceso de soldeo con este tipo de mezclas. Bueno, ya habéis visto que el argón con el CO2 es el más habitual. También hay mezclas de argón con oxígeno, argón con hidrógeno y argón con helio. Lo más habitual nosotros para soldadura MAG será la de adición de argón con CO2. ¿Vale? Es un proceso por fusión, se genera todo ese calor para obtener la fusión tanto de metal base como de metal líquido a través de un arco eléctrico, y se usa un electrodo macizo consumible como material de aporte. Consumible quiere decir que va siendo parte de ese cordón de soldadura. Se protege todo el conjunto con un gas de protección. Esto sería en el caso del MIG-MAG, y la variable con alambre tubular, en lugar de usar electrodo macizo, lo que se va a utilizar es un electrodo hueco en el cual en el interior va a llevar un flux que es el que va a generar la protección gaseosa. Entonces, el proceso de soldadura con alambre tubular, que tengáis en cuenta que lo vamos a poder utilizar con gas de protección o sin gas de protección, ¿vale? ¿Qué metales podemos soldar con este tipo de proceso? Bueno, pues en su total mayoría de metales, tanto aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables, de base níquel, aluminio, de todas las series que tienen buena soldabilidad, el cobre, aleaciones de magnesio, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un proceso a nivel industrial. Quizás ese, y sin lugar a dudas, es el más utilizado, dada a su versatilidad en cuanto a este tipo de variables que tenemos para poder soldar todos los materiales. También podríamos soldar otros tipos de metales con procedimientos especiales, como el empleo de un precalentamiento para facilitar la soldabilidad del propio material, con tratamientos térmicos post-soldeo para realizar una fase de enfriamiento mucho más relajada para que el material pues no nos coja lo que son tensiones, estructuralmente que tenga la misma composición, etcétera. Material de aportes especiales, pues dependiendo de la calidad de los materiales base a soldar, pues ese material de aporte también debería de ser con respecto a esa calidad. Mezclas de gases estudiadas para la aplicación. Aquí tener en cuenta que dependiendo del tipo de metal que vamos a soldar, pues evidentemente los gasistas, los que fabrican las mezclas de los gases, son los que mejor nos van a decir qué tipo de gas vamos a tener que utilizar para esa aplicación, ¿vale? Y también podríamos utilizar el gas de protección en la raíz, especialmente en lo que son aluminios y aceros inoxidables, para evitar la oxidación por la parte posterior del cordón de raíz. Los principios de soldeo
pues como ya hemos comentado un poco antes, pues es un proceso de soldeo que utiliza un electrodo consumible semiautomático que resulta adecuado para la soldadura manual, mecanizada y robotizada, ¿vale? Vamos a tener arcos con un bajo voltaje, estamos hablando aproximadamente de unos 12-45 voltios y de unas intensidades de entre 60 y 500 amperios, por lo tanto son unas intensidades elevadas, ¿vale? Entre lo que sería el extremo libre y la pieza de metal a la soldada. Aquí tenéis lo que sería el extremo libre del hilo, del material de aportación y la pieza de metal base. ¿De acuerdo? Esa distancia se le conoce como stick out, que es el extremo libre. El electrodo consumible se va aportando de una forma continua a través de una antorcha, que es una antorcha que está compuesta por lo que sería un cuello, en ese cuello vamos a tener lo que es la tobera, punta de contacto, etcétera, y por la cual va a ir saliendo el gas de protección. En ese cuello, posteriormente, lo podremos tener de diferentes inclinaciones o formas y luego tendríamos lo que es un mango ergonómico adaptado para la mano y en el cual tenemos un interruptor que es el que nos va a permitir al accionarlo que salga el hilo y que salga el gas. Bueno, aquí tenéis un poquito más detalladamente lo que sería el sistema de hilo, ¿vale? Junto con todo lo que es la tobera, veis la pistola que se guía con el cuello, la boquilla de gas por el cual sale el gas a través de unos orificios que lleva, que son concéntricos a lo que es la punta de contacto, que es la encargada de guiar el electrodo. Tendríamos alambre MIG o alambre tubular, MIG-MAG, dependiendo, es decir, un hilo macizo o uno tubular. Tendríamos la atmósfera protegida, sale a través del gas y se produce la ionización y permite que se forme la columna de plasma y luego pues bueno, todo lo que es el metal solidificado, metal fundido, el arco eléctrico, gas de protección y el metal base, ¿de acuerdo? Bueno, ventajas del proceso. Pues evidentemente la más principal es que lo podemos utilizar con cualquier material. Es un electrodo continuo, por lo tanto vamos a tener una gran productividad. Tener en cuenta que la cadencia de aportar ese material de soldadura pues es muy, muy grande. Tenemos bobinas lo más habitual es que sean de 15 kilos y claro, en esas bobinas de 15 kilos, pues fijaos la cantidad de electrodo continuo que tenemos y por lo tanto la mayor productividad. Se puede utilizar en cualquier tipo de posiciones, podemos soldar grandes longitudes debido a este electrodo continuo. Pues lo dicho, 15 kilogramos, pero podemos tener, si se automatiza o robotiza el proceso, se suelen utilizar maratones que son hasta de 200 kilogramos. Por lo tanto, imaginaos la cantidad de metros de material de aportación, de cordón de soldadura que podemos realizar. Y sobre todo el tema de que no produce escolla. Es una gran ventaja con respecto al electrodo revestido. Sí que hay que decir que el electrodo de alambre tubular va a producir una ligera escoria que la tendremos que eliminar. Es muy ligerita, muy pequeña, ¿vale? Pero bueno, necesita lo que es un picador posterior a la realización del cordón de soldadura. Estas limitaciones que tenemos de procesos de soldadura, MIG-MAG, evidentemente es por el tema del elevado coste del equipo de soldadura. Es poco manejable además porque suelen ser bastante voluminosos y difícil de transportar. Son bastante sensibles este proceso de soldadura a las corrientes de aire, ya que, claro, evidentemente como utilizamos un gas de protección, pues ese gas de protección a un poquito de corriente de viento que tengamos, pues evidentemente ese gas lo va a eliminar de la zona de protección y no vamos a tener esa protección, con lo cual nos va a dar una serie de soldaduras defectuosas. Por lo tanto, su aplicación al aire libre pues es muy, muy, muy limitada. Prácticamente no se utiliza. Sí que en cambio sí que se utiliza el hilo tubular para realizar, porque este hilo tubular lleva autoprotección, ¿vale? Tener en cuenta que es un hilo hueco en el cual vamos a tener
el flux o revestimiento internamente. Bueno, requiere conducciones de gas, bien sean a través de tuberías, de rampas, de suministro de gas, de botellas de gas, etcétera, con lo cual también tenemos que tener un manoreductor, equipos, etcétera. Es decir, es un proceso que es bastante elevado en cuanto a su coste. Sí que es cierto que la alta productividad que tiene, pues bueno, nos compensa todas estas variables, ¿de acuerdo? Bueno, la denominación general del proceso, ya sabéis que nos vamos a regir, como siempre, con la norma ASME, ANSI AWS, que es la americana, y luego con la UNE en ISO, que es la norma europea, la 4063. Para la norma americana, para la ANSI, lo vamos a conocer como GMAW, G-M-A-W, Gas Metal Arc Welding. Para la norma europea lo vamos a conocer con el número 13. Este significa soldeo por arco con gas, ¿vale? Este es genérico, soldeo por arco con gas. Luego le añadimos un dígito más para identificar si es con gas activo o con gas inerte, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Y, por supuesto, en el tema de soldeo con alambre tubular, para ver qué tipos de alambres tubulares vamos a utilizar y si van a ser con gas de protección o sin gas de protección, ¿eh? Si lo empleamos con gas inerte, acordaros, normalmente argón y helio, vamos a tener en la norma americana la denominación de MIG, M-I-G, metal inerte gas. En la norma europea, en la ISO, vamos a tener el número 131, que será soldeo con gas inerte. ¿De acuerdo? Es la única diferencia, ¿vale? MIG, inerte, ¿eh? Y ahora veremos cómo lo empleamos para el gas activo, que lo denominamos MAG para la norma americana, metal activo gas, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia es MIG, la I nos refiere a un gas inerte y MAG, la A, nos refiere a un gas activo. En la norma ISO tendríamos para soldadura con gas activo el número 135, soldeo con gas activo. El 131 sería para inerte, 135 para gas activo. Bueno, tened en cuenta que también este proceso de soldeo puede ser automático o manual. Normalmente al proceso manual se le denomina también semiautomático. Este proceso comúnmente se le conoce como semiautomático, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues independientemente de que sea automatizado el proceso o manual, lo automatizado me refiero a que esté robotizado en alguna línea de robot, pues evidentemente también se le denominará semiautomático, ¿vale? En cuanto a la denominación general del alambre tubular, vamos a tener dos diferencias, si el hilo es autoprotegido o va a ser un hilo que va a necesitar protección de gas, ¿de acuerdo? Autoprotegido, que él mismo por sí protege el baño de fusión gracias a la descomposición y vaporización del fundente. Fijaros aquí en estas imágenes la geometría que puede tener este hilo. Internamente va a llevar un flux o un revestimiento en el cual al fundirse va a generar los gases que van a realizar esa protección gaseosa. Para que lo entendáis sencillamente, dijéramos que es como un electro revestido, pero al revés. El alma es lo que va por fuera y el revestimiento es lo que va por dentro. Geometrías que puede tener, siempre circular, pero puede ser continuo, ¿vale? O también puede ser con este tipo de terminación, empalme, o este otro tipo, ¿de acuerdo? En cualquiera de los casos podría ser. Y ese sería el autoprotegido, pero luego tenemos el con protección de gas, que suele ser con dióxido de carbono o mezcla de dióxido de carbono y argón, que utiliza gas de protección además de la acción protectora del fundente. Es decir, sería el mismo tipo de hilo, pero además con la variable de que utilizaríamos gas de protección, ¿vale? Con lo cual pues generamos mayor garantía de seguridad de cara a que esa protección sea óptima,
¿vale? Las denominaciones en cuanto al alambre tubular, bueno, pues lo dicho, si el proceso con alambre tubular es con protección gaseosa, se le va a conocer con los siguientes nombres. FCAW FCAW-G, ¿de acuerdo? Esto sería Gas Cylinder Flux Core Arc Welding, ¿vale? Para la norma americana, es decir, con utilización de gas. Dentro de la norma europea de la ISO vamos a tener una serie de numeraciones. La 132 será soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y gas inerte, es decir, vamos a tener dentro del alambre tubular ese fundente, pero lo utilizaríamos con un gas inerte. En el 133 sería soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo metálico y gas inerte, es decir, al llevar ese relleno de polvo metálico la aportación aún sería mayor, el rendimiento de la soldadura sería mayor, ¿vale? Y tendríamos con gas inerte para el 133. Luego tendríamos el 136, soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y protección de gas activo, ¿vale? Aquí utilizamos gas activo, normalmente el CO2, es el que se utiliza. Y el 138, soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo metálico y protección de gas activo, ¿vale? Relleno de polvo metálico, pues eso, mayor rendimiento, pero utilizando un gas activo, el dióxido de carbono en este caso, ¿vale? La denominación general para este alambre tubular, sin protección gaseosa, se le va a conocer FCAW-S, Cylinder Flux Core Arc Welding, ¿vale? Para la norma americana, y 114 para la norma europea, soldeo por arco con alambre tubular sin protección gaseosa, ¿vale? Suelen ser utilizados ambos, Hay empresas que les gusta llevar también algo de protección gaseosa adicional, pues bueno, también, pero bueno, este otro, el 114, se utiliza como si nada. Bueno, equipo de soldeo, vamos a ver qué tipos de equipos de soldeo vamos a tener. Y ya veis que, evidentemente, con respecto a un equipo de soldeo de electrodo revestido, la volumetría es bastante mayor, ¿no? La que tiene el equipo de soldadura semiautomática, MIG-MAG y alambre tubular. Evidentemente, lo primero que vamos a tener es una máquina de soldar compacta o con devanadora separada, ¿vale? Aquí llevaríamos lo que es la bobina de hilo con un cuello aquí, o un eje, mejor dicho, que giraría esta devanadora y nos orientaríamos hacia la zona de trabajo, ¿vale? El alimentador suele ser siempre de avance de alambre de velocidad, ¿vale? Controlada y continua. Hay otros que pueden variar la velocidad, pero bueno, lo habitual es que sea siempre una velocidad continua que le damos de alimentación de hilo. Luego tendríamos la pistola de soldar para dirigir directamente el alambre a la zona de soldadura. El gas de protección, lo mismo, pues puede ser en botella, rampa, con una canalización. Tendríamos que tener el manoreductor. Recordaros con el tema del manoreductor. El reloj que está más cerca de la botella es el manómetro de alta presión y nos va a indicar la cantidad de gas que tenemos en el interior de la botella, y el reloj que tenemos más separado es el manómetro de baja presión, que es el que nos va a indicar los litros minuto de gas que nosotros estamos utilizando para el proceso de soldeo. Eso se regula a través de este sistema que llevan aquí los manoreductores para poder regular más o menos presiones, ¿vale? Y luego ya tendríamos pues lo que es el carrete de alambre de hilo de las características que sean, bien sea macizo, tubular y del diámetro específico, ¿vale? Bueno, en cuanto a este proceso de soldeo, sí que deciros que vamos a tener unos modos de transferencia del metal de aporte, ¿vale? ¿Qué es la transferencia? Pues es el modo de circulación del metal de aportación a través de la columna de plasma hasta que se deposita dicho metal de aportación en el baño de fusión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver
qué tipos de transferencias existen. Tendríamos la de cortocircuito, la globular, arco spray y la de arco pulsado, ¿vale? Son los 4 tipos de transferencia existentes. Podríamos hablar de un quinto proceso de transferencia o método de transferencia, que es el CMT, Cool Metal Transfer, que es la transferencia de metal en frío, pero que bueno, no lo vamos a ver, puesto que estos son los 4 más habituales que nos encontramos. Y dependiendo del tipo de transferencia, la aportación del metal de aportación pues va a ser de unas formas diferentes. Ya veis que pues, dependiendo un poquito de las intensidades y tensiones, pues van a ser gotas más grandes, más pequeñas, más separadas, con impulsos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, los modos de transferencia del metal de aportación van a depender del tipo y magnitud de la intensidad de soldeo, del diámetro y composición del electrodo, el hilo libre entre la punta de contacto y el arco, ya habéis visto anteriormente que es una variable bastante importante, la longitud del arco de soldadura también, depende si son arcos largos o arcos cortos, y la composición del gas de protección. Estas serían las variables a tener en cuenta para elegir ese modo de transferencia del metal de aportación, ¿vale? Bueno, esta va a ser la entrega de la primera parte y posteriormente os iré haciendo entrega de las siguientes partes, ¿vale? Es un tema bastante bonito de ver y bueno, que tiene mucha aplicación, por lo tanto os pido que bueno, pues que tengáis bastante interés en este tema. Bueno, chavales, lo dicho, nos queda un día menos, poco a poco iremos cogiendo la normalidad, con que oye, un abrazo y venga, nos vemos en la siguiente entrega. Venga, que vaya bien, hasta luego.